¿Cuál es su lectura de lo ocurrido después del 28 de julio, de las elecciones del 28 de julio y esos focos de violencia organizada? Mira, es bueno señalar para los que no han seguido la situación política venezolana, bueno, que no es necesariamente una materia de interés mundial, pero sí para nosotros. Mira, desde que Chávez ganó las elecciones, con las primeras elecciones a finales del siglo pasado, con una mayoría abrumadora, nunca ha habido tantas elecciones en Venezuela, y yo creo que casi en ningún país como en Venezuela. Ha habido por lo menos una treintena de procesos electorales en menos de un cuarto de siglo, ¿no? O sea, es una cuestión constante. Ahora, de esas elecciones, la derecha solo ha reconocido las que le favorecen. Ellas dicen, no, ese órgano electoral es tramposo. Ahora, ¿por qué ese mismo órgano electoral, por ejemplo, verificó que un referendo que Chávez había planteado fue derrotado? Y Chávez reconoció inmediatamente eso. ¿Por qué reconoció, por ejemplo, una mayoría en la Asamblea Nacional hacia el 2015, que además fue muy costosa, pues esa mayoría inventó una patraña de nombrar un presidente elegido por nadie que le robó gran parte de sus activos en el exterior a Venezuela? Eso lo reconoció el bolivarianismo. Es decir, la derecha reconoce única y exclusivamente los procesos electorales que le son favorables. Venezuela, uno de los principales estados, el más importante, está gobernado ahorita por un dirigente de la oposición. Una parte importante de la ciudad de Caracas ha estado gobernada por dirigentes opositores que han ganado elecciones. Entonces, ahora, cuando la derecha pierde una elección de importancia, usualmente recurre a la violencia. Es decir, en algunos casos ocurría a abstenerse totalmente. Por ejemplo, en una de las elecciones se abstuvo diciendo que eran elecciones fraudulentas, y entonces el bolivarianismo ganó todas las posiciones de la Asamblea Nacional. Eso es inconcebible. Ahora, imagínate tú que un grupo de partidos opositores digan, no vamos a participar, y entonces le entreguen toda la Asamblea Nacional al bolivarianismo. Pero tan obvio es ese mecanismo y tan confiable que después la oposición ganó la Asamblea Nacional, una mayoría pero considerable. De chiripa no tuvo una mayoría absoluta por una pequeña diferencia. Entonces, siempre, en toda oportunidad, cuando la derecha ha perdido una elección, la ha llamado fraudulenta. Ahora, cuando ha ganado la elección certificada por el mismo órgano electoral, dice, no, si hace una maravilla, no dice absolutamente nada. En este caso ha sucedido lo mismo, pues. Perdieron una elección e inmediatamente crearon un tropel, primero de denuncias sobre el supuesto fraude, y en segundo lugar dirigieron una protesta callejera violenta. Eso ya ha sucedido aquí hacia el 2015, 2016, lo que llamaban las guarimbas. Un conjunto de protestas, pero que es bien interesante, las reseñaron mucho los medios internacionales. En Venezuela hay unos 335 municipios en todo el país. Esas protestas ocurrían en no más de una decena de municipios que tenían alcaldes opositores. Los alcaldes opositores entonces favorecían esas protestas, que consistían ¿en qué? En cerrarle la comunicación a los propios opositores, porque eran alcaldías en sitios más o menos de gente acomodada, como este, en el que vivo yo, ojo. Y entonces los alcaldes favorecían la protesta. Yo voy aquí cerrar la avenida principal del Cafetal a un grupo como de 4 muchachos, y había como una docena de policías municipales parando el tráfico también con ellos. Eso se acabó en un momento en que el gobierno dijo, bueno, alcalde que siga favoreciendo o apoyando las protestas, pues se le aplicará la ley, pues tendrá que responder por lo que está haciendo.
milagrosamente se acabaron las protestas. Entonces, pero fue un fenómeno local con una decena de alcaldías en 335 municipios. Tú puedes en un sitio dado crear una perturbación, sobre todo si el alcalde local te lo favorece. Y esas perturbaciones, lo cómico es que eran encerrar a la propia gente, clase media y clase media alta, que eran los que favorecían a la derecha. Ellos no hacían barricadas en los barrios populares y todo eso, no. Aquí, por ejemplo, en la boca de esta organización, plantaron una. Yo me acuerdo, yo me iba por la noche a escuchar qué hacían, y uno de ellos decía, lo que tenemos que decidir, decía uno, es si le estamos haciendo más daño a ellos que a nosotros. Porque en realidad encerrar sectores de clase media y media alta, impidiéndoles ir al trabajo. Hubo gente que murió porque trató de salir al trabajo un médico y todos estos guarimberos le cayeron a tiro y los mataron. Bueno, es una cosa extraña. Entonces es muy distinto la realidad vivida de esos disturbios de lo que puede aparecer en los medios internacionales. Eso siempre ha sido. Ahora en Venezuela puede protestar el que le dé la gana. Hay infinidad de protestas en todos lados. Tú habrás visto en los medios actualmente que en una cantidad de medios de oposición dicen que vivimos en una dictadura. ¿Qué dictadura va a permitir que se publique una cosa así? Otros que incitan a la violencia y al asesinato de los chavistas, etc. Bueno, entonces, lo cierto es eso. En todas y cada una de las contiendas electorales, la oposición solo las ha reconocido si le favorecen. Es el mismo órgano electoral el que en muchos casos ha señalado la derrota del chavismo. En este caso, bueno, aparentemente yo he confiado en ese órgano electoral, desde luego ni yo ni nadie ha revisado. Había más de 30.000 mesas electorales. Yo no he revisado todos los resultados de esas mesas electorales. Confío en que el órgano electoral pues haya hecho el ajuste final y todo eso y que sea obsesivo. Ahora, ¿hubo una interferencia en la transmisión de resultados? Sí, pero es que en Estados Unidos acusaban a Rusia de que había interferido en las elecciones presidenciales anteriores. Y los aparatos comunicacionales actualmente pueden hacer ese tipo de cosas. Entonces, bueno, lo cierto es que, como siempre, la derecha se proclamó ganadora. Fíjate, desde hace tiempo, en la elección que perdió Capriles Radonqui también. Capriles Radonqui dijo en televisión, salgan a manifestar su arrechera. Salieron un conjunto de grupos violentos y entonces hubo varios muertos, pues, innecesarios. Lo mismo ha hecho la derecha tras cada elección. Ya es una cosa que se puede ver venir de una vez. Lo que está sucediendo ahorita es eso. Hubo una elección, la derecha no acepta los resultados electorales y entonces ha recurrido a una manifestación de violencia. No es tan difícil montar una manifestación de violencia, sobre todo cuando las policías o el ejército tratan de contener eso de una forma no extremadamente violenta. Y entonces lo que sucede actualmente es eso. Es una cosa repetitiva en Venezuela. Y bueno, después de cada una de estas tempestades, eso se disolvió. Al ver que la violencia no rendía resultados inmediatos, sus organizadores se desalentaron y dejaron de practicarla. Quedan 3 días para el 10 de enero, para la juramentación, la toma de posesión del presidente electo Nicolás Maduro. ¿Cree que existen riesgos de un nuevo intento de golpe, nuevos focos de violencia? Por supuesto, las redes ya han empezado a ejercer su dinámica de injerencia, ¿no? Mira, yo creo que no. ¿Por qué? Fíjate, si la derecha tuviera fuerza, poder, organización para dar un golpe de Estado, ya lo habría dado. En 2002 ya lo hizo. Es decir, una manifestación, unos francotiradores misteriosos que dispararon contra
la manifestación de derecha y contra el chavismo que defendía el Palacio Miraflores. Secuestraron al presidente y entonces, bueno, montaron una dictadura que duró como 37 horas antes de que el pueblo bajara, arrasara, rodeara el Palacio Miraflores, y entonces el supuesto dictador que habían nombrado, elegido por nadie, Carmona, huyó del país. Entonces, bueno, ya en ese momento, pues, hubo eso. Si la derecha tuviera primero una cúpula importante de militares que garantizara una toma del poder por el golpe, han favorecido eso, predicho eso y estimulado eso en todos los medios. Aparentemente hasta el presente no. Llevan como un cuarto de siglo en eso y no lo han logrado. En segundo lugar, la derecha no tiene una capacidad de movilización de las masas impresionante o total como la que ocurrió en defensa del gobierno electo de Hugo Chávez Frías en el año 2002. Es decir, tiene grupos, tiene grupúsculos, hay una clase media descontenta porque ha bajado mucho su nivel de vida y hay sectores que en gran parte del bloqueo han tenido situaciones muy duras económicamente. Hay que recordarle al público que Venezuela está bloqueada en forma rigurosísima desde como 2015. Hay como 800 medidas de coercitivas unilaterales contra Venezuela. Somos una fortaleza sitiada. Imagínense ustedes que en su casa agarran, lo sitian por todos lados, no les permiten entrar, salir, no les permiten la entrada de alimentos, de suministros, etc. Venezuela, parece difícil decirlo, pero está en esa situación. Entonces, claro, hay sectores que están descontentos porque han sufrido tremendas durezas debido a este bloqueo externo fundamentalmente. Entonces, pero tampoco hay una movilización popular total. Y por el otro lado, no hay una estructura política poderosa, como sí lo es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que organice las masas, suponiendo que hubiera una masa importante, y que no hay que negarlo, pues, es decir, la situación es muy fuerte en Venezuela debido al bloqueo, pero no hay una estructura política opositora. Fíjense que la derecha decía que ella tenía unas boletas electorales que probaban el triunfo del candidato opositor. No las pudo presentar. Además, todas eran absurdas, ponían en todos los lados una proporción, una victoria electoral inconcebible de 70 contra 30, que eso prácticamente no se ha visto en el sistema, y que además fuera uniforme en todos los estados, exactamente el mismo porcentaje, es totalmente increíble. Entonces, si la derecha dispusiera de eso, dispusiera de un importante respaldo del ejército, de una popularidad entre las masas y además de una organización que supiera manejar esas masas, ya lo hubiera hecho, ya habría tomado el poder. Lo que sucede es que no tiene ni la cúpula militar para dar el golpe, ni el apoyo popular necesario para sostener el gobierno, ni tampoco el aparato organizativo para saber disponer esas supuestas masas para tomar y conservar el poder. Entonces, si de verdad hubiera algo, ya lo hubiera hecho. El 29 de julio toma el poder. Dice, no, aquí hubo un fraude, entonces tomamos el poder y ya está. Pero no, ya llevamos casi 6 meses. Después de eso, ¿qué ha habido? Fueron algunos disturbios callejeros. En realidad nada importante. Por lo tanto, yo creo que el 10 de julio todo va a suceder normalmente. Posiblemente habrá algunos disturbios, algunas protestas, pero verdaderamente no creo que haya nada trascendente.